hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de toda la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué postras así tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podían hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis al anatema delante de vosotros. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en ese precioso nombre, en este día, Señor, vamos a disertar tu mensaje, tu palabra. Te pido que pase el carbón encendido por mis labios, para que ninguna palabra que no sea tuya salga por ellos, Señor. Toma control de mis pensamientos, de mis emociones, de mis instintos, de mis motivaciones, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, me alinee a tu reino, a tus directrices, a tu guianza, y cancelo toda sordera, toda parálisis espiritual en medio de tu pueblo, Señor. Declaro oídos abiertos, corazón sensible. Declaro que este pueblo es tierra fértil, donde la semilla de tu palabra dará fruto apacible en cada uno de ellos, Señor. Cancelamos, Señor, toda distracción, toda incredulidad, toda desobediencia, toda rebeldía, toda apatía, Señor. Todo aquello que pueda impedir que podamos no solo estar alineados a tus directrices, sino estar bajo tu propósito, Señor, bajo tu guianza, bajo tu administración, bajo tu diligencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Abre tu corazón al Señor. No resista la palabra. El Señor me muestra que hay personas que resisten, que vienen a la iglesia pero resisten lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hablar, y no dejan que esa palabra sea procesada en su espíritu y baje a su corazón, sino que se queda en su mente, en el intelecto, en el cuestionamiento, en el razonamiento. Ya no resista. Dale apertura a las cosas de Dios, dale apertura a su Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón, dile: Señor, no voy a batallar más, voy a abrir mi corazón para recibir tu palabra con agrado, para recibir tu palabra, para ponerla por obra en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Se puede sentar si puede. Toda esta predicación se centra en Ai y Betel, y es bien interesante. Quiero redactarles un poquito la historia para que podamos podernos alinear con lo que Dios quiere hablar hoy, con lo que tiene Dios para impartir a su pueblo. El 2019 es un año de una gran cosecha. No muchos amenes, pero yo creo que no estaban prestando atención. Haga así. Eso, sacúdase
Eso. A veces físicamente estamos acá y nuestra mente está solucionando problemas de afuera. ¿Qué voy a hacer el lunes? Tengo un plan para el martes, tengo proyectos para la otra semana, y están aquí y su mentecita está por allá divagando y solucionando cosas o lleno de preocupaciones. ¿Sabe que a veces nos desgastamos mucho en las preocupaciones? Hay un desgaste en las preocupaciones que sale uno con dolor en el cerebro y en el cerebelo. Cerebelo es la parte de atrás del cerebro, y hay personas que se preocupan tanto que luego la cabeza como que les empieza a pesar y se les engarrota el cuello como si tuvieran un habichucho acá montado, como con unos palos aquí, como que tienen tablillado el cuello y que no pueden agachar y tienen que voltear así de las preocupaciones, de los afanes y de los desvelos. Y yo aprendí una cosa, hay más desgaste, mire, hay más desgaste en preocuparse, hay más desgaste en mantener una apariencia, hay más desgaste en mantener una mentira, hay un desgaste mayor. Y el problema es que cuando estamos llenos de situaciones por resolver, pensamos que preocupándonos va a haber una solución, o desvelándonos. Y cuántas veces en la noche estamos tratando de, no dormimos, no conciliamos el sueño, estamos en una preocupación grandísima, y hay un desgaste tan impresionante que si usáramos esa energía de preocuparnos para solucionar el problema, todo cambiaría. Y el problema es que se desvela, se trasnocha, no duerme y no solucionó nada, y está más cansado, más agotado y más preocupado, más estresado y más tieso. Usted no es gente que usted le toca el hombro y están engarrotados y que no los puede ni tocar, de lo engarrotados que están. Sí, ¿le ha pasado? ¿Conocí a alguien? Sí, siempre conocemos a alguien así, ¿verdad? Y muchas veces ese alguien puede ser nosotros mismos, ¿verdad? Entonces quiero que veamos unas cositas hoy en esta predicación que nos pueden ayudar mucho a no volver a estar engarrotados, a no estar tan preocupados. Recuerde, hay más desgaste en mantener una mentira, hay más desgaste en preocuparse, hay más desgaste en vivir de una apariencia, hay más desgaste, más agotamiento, y pudieran las cosas funcionar diferente con la mitad de energía que gastamos. Amén. Mire qué interesante. En esta toma de la ciudad de Ai, quiero devolver un poquito la historia para los que no tienen mucho conocimiento de las cosas de Dios o de la Biblia, y los que ya tienen conocimiento de Dios, pues para que refresquen, porque es muy bueno siempre refresh, ¿verdad? Siempre es bueno refrescar. Dios le da una promesa a Abraham. Abraham lo llama la Biblia el padre de la fe, y a Abraham Dios le da una promesa de que saliera de Ur de los Caldeos y fuera a la tierra prometida. Él tenía que salir de un lado y transitoriar en una peregrinación hasta entrar a la tierra prometida. Dice la Biblia que Abraham comienza su trayectoria hacia la tierra prometida, y cuando comienza su trayectoria hacia la tierra prometida, el kilometraje que se tomó Abraham desde Ur de los Caldeos hasta entrar a la tierra prometida, o hasta el sitio de la tierra prometida, es la misma distancia que mide la Nueva Jerusalén, la ciudad que va a bajar del cielo. Hay una Jerusalén natural que está en Israel, y hay una Jerusalén espiritual, y la Jerusalén espiritual la habla en el libro de Apocalipsis, donde dice la Biblia que hay una ciudad que descenderá del cielo en los tiempos finales, después del Armagedón,
Dice que esta ciudad, cuando descienda del cielo, se va a posar en la tierra, y esta ciudad es de calles de oro y mar de cristal, y que la iglesia estará en esta ciudad con Cristo. Amén. Entonces la llaman la Nueva Jerusalén, y en Apocalipsis dan las medidas de la Nueva Jerusalén, de esta ciudad que descenderá del cielo, y las medidas concuerdan exactamente con la distancia del tiempo de peregrinaje de Abraham, desde que salió desde Ur de los Caldeos hasta la tierra prometida. Ya en Dios no hay coincidencias. Dice la Biblia que cuando Abraham sale, todo este recorrido en todo su peregrinaje es la misma distancia, del mismo tamaño de la Nueva Jerusalén. Me pareció un dato como muy curioso, muy bonito, muy interesante. Y la promesa, dice la Biblia que muchos toman por tardanza las promesas, pero las promesas llegan en su momento. Y lo otro es que nosotros somos protagonistas de que una promesa se cumpla. ¿Escuchó eso? Escuchó eso. Si Dios te da una promesa, tú eres el protagonista para que se cumpla. ¿Escuchó eso? Mire qué interesante. Cuando Dios da una promesa, nosotros somos protagonistas para que esa promesa se cumpla. Yo quiero tocar esta cita bíblica y se la explico. Dice la Biblia en Josué capítulo 6, en el versículo 2. Mira lo que dice Josué 6:2, y ya le explico esta promesa. Versículo 2 dice: mas Jehová dijo a Josué. ¿Qué le dijo a Josué? Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dice, yo he entregado. Y si usted lo ve, ese capítulo comienza con un encabezado que dice la toma de Jericó. Ahora Dios le dice, yo he entregado. Entregado es del verbo entregar. ¿En qué tiempo? En pasado. O sea, Dios está hablando de algo que Dios ya cumplió y no ha ocurrido. Mire cómo opera Dios, porque Dios dice las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces es interesante cómo Dios expresa cosas donde dice, yo ya cumplí, pero no han pasado. Yo ya cumplí, pero no han ocurrido. Entonces una promesa es algo que Dios ya cumplió, ya lo hizo, pero que no se ha materializado ni manifestado, pero que Dios ya lo hizo. Entonces, lo interesante del caso es que cuando Dios deposita una promesa, Dios ya la hizo, pero yo soy el protagonista de que se materialice en mi vida. Sí, está. Sí. Entonces, mire qué interesante. Cuando Dios le da la promesa a Josué, fue en una conquista. Mire, cuando Dios saca al pueblo de Egipto de esclavitud hacia la tierra prometida, el pueblo necesita, dentro de la transición, aprender principios del reino. Es interesante entender que cuando Dios quiere bendecir y Dios quiere transicionar y llevarnos a una dimensión de bendición, es necesario aprender los principios que aplican el reino. Mire, cuando Dios habla con Moisés y le da la encomienda de sacar al pueblo de Egipto de esclavitud, Moisés, a pesar de ser hebreo, desde niño dice que se crió en el palacio del rey de Egipto, de Faraón, y al criarse en Egipto tuvo que aprender la cultura de Egipto.
tuvo que aprender el reino de Egipto, el gobierno de Egipto, el idioma de Egipto, las costumbres de Egipto, la arquitectura de Egipto, la historia de Egipto, o sea, todo lo que tenía que ver con Egipto. ¿Cierto o no es cierto? Cuando Moisés, dice la Biblia, vio a un hebreo, vio a un egipcio, dice que castigando a un hebreo, dice que le entró un celo y mató al hebreo y tuvo que huir al egipcio, gracias, y tuvo que huir al desierto, ¿verdad? Cuando huye al desierto, dice la Biblia que está 40 años en el desierto. Y en ese tiempo del desierto, Moisés está en una posición de aprender otra cultura. Porque lo importante es entender una cosa: todo lo que tú aprendiste en tu vida y todo lo que has hecho en tu vida te va a servir en algún momento y Dios lo va a usar para su gloria. Pero no te vas a quedar con lo que ya aprendiste en el mundo, sino que vas a entrar a otra escuela de formación donde Dios te va a llevar a otro nivel. Y dice la Biblia que Moisés sale de ese lugar y entra a Egipto, y en 40 años en Egipto, en el desierto, aprende la cultura del desierto, las costumbres del desierto, el idioma del desierto, la geografía del desierto. Aprende con todo lo que tiene que ver desierto. Y después de pasar ese periodo en el desierto, Dios lo vuelve a mandar a Egipto, pero ahora con una doble capacidad. Uno, ya conocía la cultura de Egipto y ahora conocía la cultura del desierto. Cuando conoce ya la cultura de Egipto y la cultura del desierto, ahora está preparado para sacar a un pueblo que está bajo la cultura de Egipto a hacerla atravesar el desierto. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces Moisés, dice la Biblia, de que estuvo 40 años en el desierto con el pueblo, llevándolo hacia la tierra prometida. El pueblo estaba transicionando. Dentro de esa transición, es interesante entender esto, en toda transición es necesario subir de nivel. En toda transición es necesario un cambio de mentalidad. Si no hay un cambio de mentalidad, hay problemas. Mire qué interesante, cuando uno llega a este país, cuando yo llegué a este país, hace el 17 de febrero cumplo 31 años. 17 de febrero. Joven. Cuando era un chiquillo, qué alegría. Y cuando yo llegué a este país, uno viene con esa mentalidad del valor del dinero del país de uno. ¿Cierto o no es cierto? Y llegaba uno acá y entonces yo iba y me comí mi primera bandeja paisa con sushi, bueno, con su chicharrón encima. Y esa bandeja paisa que me comí me valió, en ese tiempo me valió $8. Carísima. Hace 31 años una bandeja paisa $8. Carísima. Y entonces yo cogí esos $8 y lo multipliqué por la plata de mi país. Y yo dije, no, esto es el mercado de una semana. Y yo me puse en el valle de la incertidumbre. ¿Me como la bandeja paisa o no me la como? Y yo pensaba en el cambio de la moneda. Y entonces todo lo que uno hacía lo pasaba a pesos del país de uno. Y uno iba a comprarse cualquier cosa, un jean, un reloj, un café, cualquier cosa. Y uno decía, uy, no, pero es que todo. Y ¿ves? Se queda uno con la mentalidad de donde uno venía. ¿Cierto o no es cierto? Y todo lo pasaba a la moneda de uno. Segundo, venía uno con la mentalidad de que no botaba nada, de que todo lo guardaba, que todo lo reparaba, que todo lo remendaba. ¿Cierto o no es cierto? Y era ese problema para ver un desprendimiento, porque veníamos de un país, o venimos de países donde para comprar un televisor son 5 años.
de trabajar duro. Aquí una semana de trabajo y se compra el televisor que usted quiera. Allá son 5 años. Cuando yo me vine, vendí el televisor de la sala y lo recuperamos a los 2 años. Entonces es interesante cómo viene uno con esas mentalidades. Noto que uno viene con unas mentalidades impresionantes del sitio de donde uno viene. Y cuando llega uno a este país, uno necesita hacer una cosa: romper ese cordón umbilical y uno ya no estar cambiando el valor del dinero al precio del dinero de uno, sino ya estás en Estados Unidos, tienes que vivir bajo la cultura americana. Estás ganando dólares, estás gastando dólares. Entonces uno ganando dólares y pensando en pesos, entonces uno siempre va a estar en una lucha, una incertidumbre y una cosa, un estrés horrible, porque siempre va a estar cambiando hasta que llega un momento en que uno cambia la mentalidad. Y cuando uno ya cambia la mentalidad, ganas dólares, gastas dólares, ganas dólares, gastas dólares, ya te olvidas de ese asunto. Entonces está transicionando. ¿Escuchó eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el apóstol Pablo dice, una referencia que también se usa en Isaías, dice: no traigáis a memoria las cosas antiguas, no traigáis a memoria las cosas pasadas, que el diablo las usa para atormentar a mi pueblo. Entonces yo necesito transicionar también, entendiendo que lo que ya pasó, pasó, que las cosas negativas que viví en el pasado ya las viví, que todo lo que viví en el pasado, bueno o malo, se llama mi experiencia, y que esas experiencias yo ya pagué por ellas. Algo tuve que pagar, algo me costaron. Unas tal vez me costaron lágrimas, otras me costaron tiempo, otras me costaron sufrimiento, otras me costaron dinero, otras me costaron desvelos, trasnochos, ¿verdad? Otras tal vez estreñimiento y otras tal vez soltura. ¿Cierto o no es cierto? Entonces los niveles de presión de las situaciones, malas decisiones, malas rachas, cosas inesperadas, todo eso nos golpea y tenemos que pagar un precio por eso. Al pagar un precio por eso significa que lo que ya viví, ya pagué por eso. Algo me costó. Y si algo me costó, significa que esa experiencia me pertenece. Es mía, pagué por ella. Me costó lágrimas, me costó dinero, me costó tiempo, me costó lo que me costó. Es mía, me pertenece. Entonces, esa experiencia esa vivencia que ya me pertenece, como es mía, tengo 2 opciones. Uno, usar ese suceso para azotarme y atormentarme, porque hay gente que se lamenta de lo que pudo haber hecho y no hizo, de lo que le hicieron. Hermano, hay gente que todavía recuerda lo que le hicieron hace 30 años y no han perdonado. Todavía lloran por la leche derramada. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, lo que tú viviste, tienes 2 opciones. Uno, usarlo como látigo para azotarte, o 2, usarlo como una herramienta que mejore tu calidad de vida. Pero lo que ya se vivió. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en cada transición necesita un cambio de mentalidad. Si yo quiero transicionar en mi vida, necesito cambiar cierta mentalidad. Si usted tiene, mire, es como todo. Si tú piensas como un pecador, vas a vivir en pecado. Si tú piensas como un fracasado, vas a vivir en derrota. ¿Cierto o no es cierto? Si tú piensas mediocremente, vas a vivir en mediocridad. Si tú tienes una mente de escasez, vas a vivir en ruina. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir.
hasta que yo no cambie mi manera de pensar, nunca va a cambiar mi manera de vivir, porque es imposible pensar de una manera y comportarse de otra. La Biblia dice: tal como el hombre piensa en su corazón, tal es él. ¿Escuchó eso? Entonces, en las transiciones se necesita un cambio cambio de mentalidad. Si Dios te transicionó a esta nación, hay que hacer un cambio de mentalidad. Ahora, si tú tienes una promesa de Dios, necesitas cambiar tu mentalidad y empezar a tomar la mentalidad de esa promesa. Si Dios le dice al pueblo: te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a la tierra prometida, se necesita un cambio de mentalidad, de ser esclavo a ser dueño. No entendió. El pueblo estuvo 430 años en esclavitud, pero Dios los iba a sacar a la tierra prometida y les iba a dar una tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, iba a salir de la esclavitud y dar un salto a ser dueño. Pero en la transición se necesita un cambio de mentalidad. No sé si usted está entendiendo. Yo creo que esto está más claro que un barril de brea, ¿verdad? Si no hay un cambio de mentalidad, no se dimensiona nuestra vida. Siempre que estás transicionando algo, tienes que cambiar mentalidad. Mire, cuando una persona se casa, una de las cosas que hace dentro de los votos del matrimonio es morir a la vida independiente. Si usted se casa y sigue pensando como soltero, se le dañó el matrimonio. Necesita inmediatamente cambiar de mentalidad. ¿Cuál mentalidad? Ya no soy abejorro que brinca de flor en flor, sino que ahora me establezco con mi rosa. Si no hay ese cambio de mentalidad, de entender que hay que morir a la vida independiente, ese matrimonio se va a fracaso. Por eso es tan importante que la persona escoja muy bien dónde va a ser su nido, dónde va a echar raíces, con quién va a establecerse. Porque después de que se case ya no puede mirar ni para un lado ni para el otro. Ya ahí, eso es lo que hay. Disfrútelo, florezcalo, siembre, riegue, despedreje, adorne, maquille, haga todo lo que tenga que hacer. Ese ya es su territorio. ¿Cierto o no es cierto? Y se necesita un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad es que ya no puedo hacer las cosas que hacía soltero. No, ya no. Ya no puedo darme los gustos que me da de soltero. Porque cuando uno ya se casa, ya hay que hablar de la economía juntos. Mi amor, ¿te parece bien que yo me compre un iPhone? No, mi amor, todavía no. Recuerda que primero necesitamos. Pero uno es soltero, usted va ahí, ay, se encontró. Usted no tiene cola que le pise ni perro que le ladre, entonces usted va y se da sus gustos. Pero cuando ya se casa, ya todo entra en una negociación diferente. Se necesita un cambio de mentalidad. Por eso cuando la persona se casa, mire, cuando la persona se casa, ya no hay economías divididas. Ya es una sola economía. Tus deudas son mis deudas son tus deudas, tus ahorros son mis ahorros son tus ahorros. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Ya se entra bienes mancomunados. Escuche esa palabra tan difícil, hermano. Eso de compartirlo, eso es como esa palabra, ¿cómo? Mancomunados. ¿Cómo? Esa vaina. Bienes mancomunados. Mancomunados viene de manco, o sea que a uno le cortan hasta los brazos, hermano. Ya le corta a uno los brazos,
Ya no tiene uno de dónde agarrar. Sin brazos, ¿qué va a agarrar, hermano? Ya. Entonces se necesitan cambios de diga. Si no se cambia la mentalidad, hay un, dígalo, fracaso. ¿Cierto o no es cierto? Ok. Si usted el día de mañana dice, ya quiero dejar de ser cola y quiero ser cabeza, me cansé de un salario, me cansé del día a día, voy a emprender algo. Ese emprendimiento tiene que ir acompañado de un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad es que usted no puede seguir pensando y dependiendo de un salario. Esa niña sabe lo que habla. Ella lo ha visto ahí en los papás. Ella ha visto todo eso. Entonces, ¿se necesita qué? Dígalo. Si no hay un cambio de mentalidad, hay fracaso. Entonces, cada cosa que emprendemos se necesita un rompimiento y una mente abierta, porque la mente es como el paracaídas, solo funciona abierta. Hay que abrir la mente. Y en ese abrir la mente es, hay cosas que me funcionaron atrás, no significa que me van a volver a funcionar ahora. Cada reto trae una nueva mentalidad. ¿Escuchó eso? Entonces mire lo que son los cambios de mentalidad. Quiero avanzar rapidito con esto. Mire lo que son los cambios de mentalidad. En la transición Dios los quería sacar de ser esclavo. Esclavo es dependiente. Atado, dependiente. No dueño de nada. No se podía aspirar a nada, no se iba a llegar a nada, nunca se iba a tener nada. Y Dios los iba a dimensionar a ser dueños de una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra de prosperidad, una tierra donde iban a ser dueños, amos y señores. ¿Cierto o no es cierto? Pero necesitaban transicionar un cambio de mentalidad. Mire cómo Dios es tan lindo que un pueblo de esclavitud, 430 años en esclavitud, oiga, esclavitud, Dios los lleva por el desierto y durante 40 años Dios les da diario maná. El lunes, pan del cielo. El martes, pan del cielo. El miércoles, pan del cielo. O sea, había una provisión diaria. O sea, mire cómo Dios empieza a tratar con la mentalidad. No tenías nada, ahora todos los días tienes una provisión. Y Dios empieza a tratar de cambiar la mentalidad de no tener nada a tener una provisión diaria. Y el pueblo empieza, porque Dios los va a llevar a ser dueños. Pero antes de entrar a ser dueño, Dios les quiere mostrar lo que es tener algo todos los días. Alguito. Como decir un salario. ¿Cierto o no es cierto? El maná, venía el maná, 40 años. Cuando atraviesan el Jordán, que significa nuevo nacimiento, el que desciende, cuando lo atraviesan entran a Gilgal. Y en Gilgal dice la Biblia que cesa el maná cuando el pueblo come del fruto de la tierra. ¿Escuchó eso? El pueblo estuvo 40 años dependiendo de Dios todos los días, una dependencia diaria. Ahora ellos siembran y dice que cuando comieron del fruto de la tierra aquel año cesó el maná. O sea, ahora Dios los transiciona de que ya no van a vivir de lo que Dios les da día a día, sino de lo que ellos siembran. Y empiezan a comer de lo que ellos siembran. Miren lo que son los cambios de mentalidad. Porque cuando Dios quiere transicionarte para algo grande, necesita preparar tu mente y necesita preparar tu corazón.
Dios quiere dimensionar tu economía. Dios quiere dimensionar tus finanzas. Dios quiere dimensionar tu hogar. Dios quiere dimensionar tu profesión. Dios quiere dimensionar tu carrera. Y es una transición donde Dios va tratando con un rompimiento y un cambio de mentalidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Okay. Ahora, cuando el pueblo atraviesa y está en Gilgal, ahora Dios les habla y les dice que le va a entregar una ciudad. Miren lo que son los cambios de mentalidad. Le dice: yo te voy a entregar una ciudad, Jericó. ¿Ok? Hello. Y miren lo que dice la Biblia. Versículo 1 de Josué capítulo 6. Ahora Jericó estaba ¿qué? Cerrada. Y luego asevera y dice que no estaba cerrada, sino que estaba bien cerrada. Estaba tan bien cerrada que nadie podía ni entrar ni salir. Era una ciudad fortificada. Era algo imposible de conquistar. ¿Era algo qué? Un proyecto inalcanzable. Y ellos, Dios les habla y le dice: eso imposible de conquistar, eso impenetrable, eso que está cerrado, que no tiene por dónde entrar, eso que te cerraron y te dice nunca te vas a llegar ni a esto, eso es lo que yo tengo para ti. ¿Escuchó eso? Conéctese conmigo bien rico. Ahora Jericó está cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano ¿a quién? Mire, ¿a quién le iba a entregar? Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Mire qué interesante. Le iba a entregar primero ¿qué? La ciudad, Jericó. Le iba a entregar a quien gobernaba esa ciudad. Y le iba a entregar a todos los que se oponían a conquistar esa ciudad. O sea que Dios se lo está dando ¿qué? Todo. Y le dice: yo he entregado. Y ni siquiera habían ido todavía. Y ya Dios lo había, dígalo. Dios lo había hecho, pero todavía no había pasado. Dígalo. Dios lo había hecho, pero todavía no había. Qué bueno es cuando Dios ya lo hizo y todavía no ha pasado. Y que todavía no ha pasado significa que solo se necesita un lapso de tiempo para verlo. Bueno, ese es Dios. Yo lo he entregado, ¿verdad? Ok. Yo quiero que vaya conmigo, siga conmigo. Luego le dice: rodearéis pues la ciudad con todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando troquen prolongadamente las bocinas, el cuerno del carnero, así que cuando oigáis el sonido de las bocinas, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá
todo el pueblo, cada uno, ¿qué dice? Derecho y hacia adelante. Mira qué interesante. Dios le da una instrucción, le dice: mira, esto yo ya lo hice. Yo les di la ciudad, pero para que haya un cumplimiento, estos son los pasos a seguir. Bueno, desde que yo llegué a este país, yo compraba un reloj despertador o cualquier cosita y llegaba un plano de instrucciones, y yo me iba al plano de instrucciones y veía cómo funcionaba el aparatico ese o cómo armaba algo. Y hay cosas que se ven tan simples de armar y si no sigues el plano te sobran 6 o 7 tornillos, ¿verdad? Y uno dice: me dieron tornillos de más, ¿verdad? Yo una vez desarmé un radio de un carro, desarmé el que tenía en cassette y todo eso, desarmé el radio y volví a armarlo y me sobraron 6 piezas y 8 tornillos. Y yo: qué bendición, ya tengo para otro radio. Se lo pusieron de más. Venga, yo simplifico acá porque menos es más. Y uno siempre sigue ese manual de instrucciones, y yo he armado escritorios, una cosa, la otra, y sigo al pie de la letra. Y aún en mis trabajos de construcción y todo eso, yo voy a YouTube y miro 2, 3 modalidades de hacerlo, y yo busco en la que yo más me acomode y trato de seguir el patrón a seguir para que las cosas me salgan bien, porque cuando hay un manual significa que el que lo diseñó fue el que lo creó y lo armó y le funcionó. Y si él me dice: esta es la manera de hacerlo, y yo sigo las instrucciones, me da garantía de que también lo voy a armar y me va a funcionar. Y a veces dejamos de lado las instrucciones y queremos nuestra experiencia, nuestra perspicacia, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, y activamos hasta el don de sospecha. Sospecho que esto va aquí, sospecho que aquí, sí, ¿verdad? Pero si yo sigo el manual, me da garantía de que va a estar bien armado, que no va a sobrar ninguna pieza y que va a, lo más importante, que va a funcionar. Porque uno no está aquí para perder el tiempo, uno quiere que las cosas le funcionen. Entonces Dios dice: te di esta ciudad, pero esto es lo que tienes que hacer para conquistar esa ciudad. Entonces Dios le da unos pasos a seguir, porque el asunto acá es que el diseñador es el único que conoce el diseño. El inventor es el único que conoce su invento. Y Dios diseña las bendiciones y da una instrucción para que esa bendición tenga un cumplimiento. Y a veces hacemos las cosas hacia esa bendición y no vemos la bendición, porque aunque creemos que estamos haciendo las cosas bien, según nos parece, o porque nos funcionó en el pasado de una manera, se nos olvida que en cada bendición, en cada transición, hay unas instrucciones específicas para llegar a ese lugar. Tú no puedes usar el mismo manual de armar una nevera para armar un microondas. Y hay gente que quiere usar el mismo manual para todo en su vida, y no hay un manual universal. Hay un control remoto universal, pero no un manual universal. ¿Sí? Ahora Dios les dice que les va a dar esta ciudad, que ya se las dio. Esto ya es pan comido, solo que haga así. Dentro de lo que tenían que hacer era darle una vuelta diaria, y al 7º día darle 7 vueltas y gritar cuando sonaran las bocinas y tal. Todo el mundo gritaba y los muros caían. Esa era la instrucción. Pero después de que los muros cayeran, dice la palabra del Señor, si usted lee en el versículo 5 al final, que cuando los muros de la ciudad caigan, ¿qué dice? Subirá el pueblo. ¿Quién subirá?
No los sacerdotes, no los hombres de guerra, sino el pueblo. O sea, todo mundo. Y que cuando subieran, ¿cómo iba a ser la subida? Derecho y hacia adelante. La Biblia dice que haz sendas derechas para que el cojo no se salga del camino. Entonces, lo que dice, mira, si tú quieres alcanzar esa bendición, necesitas uno, caminar derecho. Si te quieres adentrar a eso que Dios te va a dar, haz las cosas al derecho y siempre hacia adelante. Entonces, siempre nosotros tendemos, cuando hay problemas y hay oposición, siempre tendemos a parar y a devolvernos. Porque pensamos que hay oposición, y como hay oposición, pensamos que no es de Dios. Lo que primero se nos viene a la mente es, no creo que esté haciendo las cosas bien. Yo no creo que Dios esté en el asunto, porque se me presentó demasiada resistencia, demasiada oposición, y hasta se cerró esa puerta. Y el asunto es que Dios ya prometió que lo iba a dar, pero dice, pero tienes que ir derecho y hacia adelante. Derecho y cómo. Yo quiero que usted analice este detalle. ¿Cómo se va a andar derecho hacia adelante si la ciudad era amurallada y cayeron los muros? O sea que ellos tenían que caminar ¿por dónde? ¿Por encima de qué? De escombros. Y por encima de escombros, ¿uno qué hace? Busca un atajo, la parte bajita, un huequito, ¿verdad? Y eso no es caminar derecho y hacia adelante. Yo no sé si usted está visualizando esto. Aunque Dios quite la oposición, esa oposición va a dejar escombros, y va a haber escombros que va a haber que escalar. Y tal vez el avance va a traer fatiga, va a traer desgaste, va a traer agotamiento. Pero el Señor te dice, no busque atajos, porque a veces queremos resolver las situaciones con atajos. Y Él dice, camina derecho y hacia adelante. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levante en guerra, yo estaré confiado en el Dios de mi salvación. Aunque pase por el agua, no me ahogará, y aunque pase por el fuego, no me quemará, ni aun la llama arderá en mí. Entonces está hablando de una posición de que si Dios me va a transicionar, me dice, siempre camina enfocado derecho y hacia adelante. Transicionar. Dentro de la transición, versículo 18 del mismo Josué 5. Ahora Dios le da otra instrucción. Esa instrucción me gusta. Pero vosotros, ¿qué dice? Guardaos del anatema. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren dentro del tesoro. Mire. Póngale cuidado a esto. Dios está transicionando. Esto es, hermano, esto es hermoso. Si uno logra entender esto, tu vida cambia. Si tú logras entender esto, tu perspectiva cambia.
Si tú logras entender esto, tu mayordomía cambia. Mire, el pueblo sale de Egipto de ser esclavo y no tener nada por generaciones. No una generación, no 2 generaciones, no 3 generaciones, no 4 generaciones, no 5 generaciones, 6 generaciones. 430 años de no ser dueños ni de sus hijos, ni de su tiempo, ni de su cuerpo, ni de su esposa. No saben, no eran dueños de nada, ni de su cama, porque ni cama tenían. Y Dios los transiciona a la tierra prometida y luego les da una ración diaria. O sea, tú nunca has tenido nada, te doy un poquito. Mira lo que es tener algo, así sea, algo diario, un sustento diario. Tenga lo que es tener, para ir rompiendo esa mentalidad de no tener nada a ser dueño. Y Dios lo va transicionando de a poquito. ¿Usted no ha visto que a veces le llegan bendiciones que usted no esperaba? Dios te sorprende con algo que no estaba en tu presupuesto, que no estaba en tu salario, y te llegó algo. Y Dios empieza a mostrarte que te puede llegar algo extra. Y empieza a cambiar tu mentalidad de no tener nada a vivir el día a día. Ahora Dios le dice: pero es que yo no quiero que tú tengas mentalidad de vivir el día a día. Yo quiero que adentrarte en la bendición. Sigue transicionándolo. Ahora van a conquistar una ciudad. La primera batalla, la primera guerra, la primera conquista. Escuche, la primera conquista, la primera guerra, la primera batalla, después de pasar el Jordán. Póngale cuidado a esto. En esa primer batalla, en esa primer conquista, Dios le dice: dale una vuelta a la ciudad. Al otro día, dale otra vuelta a la ciudad. Al otro día, dale otra vuelta, 6 días. Y al 7º día le dice: dale 7 vueltas a la ciudad por fuera. Cuando le dan las 7 vueltas, Dios se aseguró de que el pueblo se haya drenado de energía, que no tuvieran fuerza sino para el grito. Dios los agotó, los cansó, esa es la palabra, los cansó, los agotó. Y cuando los agota, le dice: les voy a entregar la ciudad. ¿Para qué? Para que ninguno de ellos haya aliento para pelear. Solo les quedó el aliento para gritar, ¿verdad? Y dice: y les voy a entregar esta ciudad, pero no toquéis nada. Versículo anterior, no toquéis nada. ¿Y qué dice? Es el anterior, no el posterior. Please. Se me desconectó este hombre. Versículo 18. No toquéis nada. Versículo 17. ¿Está en Josué 6? Mire: pero vosotros guardaos del anatema y no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que os hagáis anatema con el campamento de Israel y los turbéis. Versículo 19. Mas toda la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, entren al tesoro de Jehová. ¿Qué le estaba diciendo Dios? En otras palabras, qué interesante. Dice: esta va a ser su primer batalla. Pero en esta primer batalla, todo lo de riqueza es para mis tesoros. Primicia. Te voy a adentrar a un 2019, te voy a adentrar a una bendición, pero este primer botín es mío. No es el 10%, no es el 20%, es mío. Póngale cuidado, qué interesante.
Dios necesita que ellos rompan una mentalidad de que ellos necesitan, cuando se adentren a la bendición, a que lo de Dios es de Dios y lo de ellos es de ellos. Y Dios quiere estar seguro que hay una mentalidad de entender que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y Dios los lleva y les dice: este botín es mío. Pero lo interesante es que les hace dar 7 vueltas, los agota, los drena, le quita las fuerzas para que ninguno diga: yo peleé por ese botín, me lo merezco. Sino que ese botín lo peleó Dios. Dios derribó los muros, Dios conquistó la ciudad y se la entregó a ella. Digo, ahora recojan lo de acá y me lo traen. Dios les está enseñando primero desprendimiento. Seguro, no toque lo de Dios. Tercero, si Dios peleó por el botín le pertenece a Dios. ¿Cierto o no es cierto? Dios conquista la ciudad, reclama el botín, le traen el botín. Capítulo siguiente. Miren lo que dice el versículo 1. Pero, ¿qué dice? Pero, ¿qué? Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dios tenía que castigar esto porque era la escuela para toda la nación y para toda la bendición. Versículo siguiente. Después, miren lo que interesante, léalo. Después, Josué a Ai, Betabel, hacia el oriente de Betel. ¿Dónde estaba? Al oriente de Betel estaba Ai. O sea que Betel estaba ¿en dónde? En el occidente. Si Ai está al norte, Betel está al sur, lado contrario. ¿Cierto o no es cierto? Y les habló diciendo, ¿qué le dice? Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Estrategia, mercadeo, ¿verdad? ¿Hay mercadeo o no? Hello, ¿hay mercadeo? Hay una estrategia. Vaya, mire cómo está el negocio, qué gente vive por ahí, si es rentable, si se puede hacer, si hay ganancias. Mire qué tipo de población hay, qué grupos étnicos, cuántos taxes se pagan, cuánto tránsito hay, cómo está de parqueadero. O sea, hay una planificación. Reconocer el lugar significa se exploraron todo lo que tiene que ver con ese proyecto. Y ellos llegaron, lo recorrieron y vinieron ya con una lista de mercadeo. Versículo siguiente. Y volvieron a Josué diciendo, ¿qué le dijeron? No suba todo el pueblo. ¿Qué le están diciendo con eso? No, ¿qué le están diciendo con eso? No suba todo el pueblo. Esto es pan comido. Esto es como peinando un calvo. Pan comido. Eso le dijeron, no suba todo el pueblo. O sea, hicimos ya un inventario. Esto es porque ellos miraron a Jericó y a Betel, y cuando vieron a Jericó y lo pusieron con Betel, dijo, no, ve con Ai, dijeron, no, Ai. No suba todo el pueblo, sino, ¿qué dice? Suban como 2000, o sea, hasta le dio la elección, mande un grupito ahí,
Mande una representación. Suave, no le metamos la ficha, mandemos ahí 2.000 o 3.000 hombres y tomarán a Ai. Y luego dice, ¿qué dice? No fatigues a todo el pueblo yendo allí. En otras palabras le está diciendo, eso no, ¿para qué mandar a todo el mundo allá? ¿Qué? No hay cama para tanta gente. ¿Cierto o no es cierto? Versículo siguiente. Y subieron allá el pueblo como 3.000. Oiga, ni siquiera digo un número exacto. Dice como 3, o sea, entre 2.500, ni siquiera, o sea, le tomaron tan poca importancia a eso que dijeron, esto ya está conquistado. Como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Versículo siguiente. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde las puertas hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea, Israel, ¿qué hizo? Se preocupó. Dígase, se preocupó. Digo, ¿qué es esto? Fueron confiados. Como ganaron en Jericó, dice, ahí es más pequeño, más fácil de conquistar, vámonos. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Oiga, mire, ¿qué está haciendo? Léalo, ¿qué está haciendo? Venga, ¿por qué no está conmigo, hijo? Por favor, please. Please. Mire lo que dice, hermano. Entonces Josué rompió sus vestidos. Versículo siguiente, por favor, el 7. Yo en el 7, Dios mío, este hombre está más atrás que... Y Josué dijo, ¿qué dijo? Señor, que se está ¿qué? Quejando y lamentando. Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué estaba diciendo este hombre? Uno, se estaba quejando, y dos, mano, esto es importantísimo. Esto nos pasa a nosotros tan seguido. Sí, en otras palabras, ¿a quién le están echando la culpa? A Dios. Están dudando de la fidelidad de Dios. Están pensando que Dios no está cumpliendo su palabra. Porque hay gente que dice, ya me cansé de esperar, el Señor me habló de esto hace como 4 o 5 años y todavía nada. O sea, empiezan a dudar que Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir, y empiezan a entrar en una posición de que están diciendo, Dios, fallaste. Dios, prometiste algo, porque Él dijo, yo les entrego. Y ahora dice, ¿por qué nos trajiste aquí a esto? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Entra en una posición de queja con Dios y está culpando a Dios de que Dios no está cumpliendo con lo prometido. Versículo siguiente. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Versículo siguiente. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú y tu grande nombre? Mire qué interesante. Él se encuentra en dos directrices. Una, preocupado porque ya Dios no estaba del lado de ellos. Eso es muy preocupante. Preocupante es sentir que Dios te dejó solo, o creer que Dios no va delante de ti, que ya se te quitó la bendición ¿No es cierto que eso es horrible? ¿No es cierto que cuando no estamos, cuando nos empezamos a desajustar en las cosas de Dios,
de una vez empezamos a sentir pasos de gigante detrás de nosotros y como que Dios no nos va a defender. Y vienen más preocupaciones, y viene más ansiedad, y vienen más temores, y viene más estrés, y viene más ansiedad, y viene zozobra, inseguridad, porque dice: ay, Dios mío, yo como que no estoy en una posición que siento como que Dios me está cubriendo, como que me alejé del cerco de Dios y estoy expuesto. ¿Cierto o no es cierto? Pero a la vez también decía: ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea que él también estaba no solo ansioso por eso, sino que estaba preocupado por la gloria de Dios. Versículo siguiente. Y Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? O sea que Dios le dice hello. Le dice: hello, no se me victimice aquí, no me llene la alfombra de mocos, levántese. Versículo siguiente, mire, escucha esto. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Mire qué interesante, Dios es radical con eso. Dios le dice: vayan allá, no tomen nada del anatema, ni su oro, ni su plata, ni su bronce. Traerlo a mi casa, es mi tesoro. Punto. Y dice: han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado, oiga, quebrantado un pacto. 1, 2, tomado del anatema. 3, han hurtado. Y 4, han mentido. Entonces la Biblia dice: un abismo llama a otro abismo la voz de sus cascadas. Cuando usted empieza a fallar en una cosa a Dios, eso se desencadena a otras cosas. Porque cuando usted empieza a desobedecer a Dios, entra por desobediencia, luego entra por robo, porque empieza a quedarse con lo de Dios. Desobediencia, robo y luego a mentiras. Es que el dinero no me alcanza. Es que no sé qué se me está pasando con la paz. Yo trato y yo quiero hacerlo, pero no sé, algo pasa. Y empiezan a mentir y a justificar. Entonces empieza a enrollarse el asunto peor. Escuche esto: han hurtado y lo han guardado entre sus enseres. O sea, me robaron lo mío y lo guardaron entre sus cosas. O sea, ya lo mío lo volvieron suyo. Versículo siguiente. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Dice: ni estaré más con vosotros si no destruyes al anatema. O sea, lo que Dios le está diciendo: si no corrige esto, no cuente con mi ayuda. Punto. Punto. ¿Quién está quebrantando? ¿Dios o el hombre? ¿Quién está fallando? ¿Dios o el hombre? ¿Quién es el culpable? ¿Dios o el hombre? ¿Quién se salió del pacto? ¿Dios o el hombre? Dios no falla. Dios no se equivoca. Dios no miente. Dios no hurta. Versículo 19. Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán, ¿qué le dijo? Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, ¿qué le respondió? Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Versículo siguiente. Pues vi entre los despojos, ¿qué dio? Vi dentro de los despojos, ¿qué vio? Un manto babilónico muy bueno.
y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. ¿Por dónde entró la codicia? Por los ojos. Primero vio la oportunidad. Vio algo que nunca había tenido y lo codició. Y Dios le había dicho: ni lo toques. Y él lo guardó entre sus enseres. No solo lo tocó, se lo robó a Dios y lo guardó lo metió entre sus arcas. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y mi dinero debajo de ello. Oiga, mire, escuche. ¿Dónde estaba el manto y el lingote? ¿Dónde estaba? ¿En dónde estaba? ¿Escondido en dónde? ¿En dónde estaba escondido? Encima de su dinero. ¿Dónde está el dinero? Debajo de ello. ¿Debajo de qué? O sea, que lo que se robó estaba sobre su dinero. Cuando dice que está sobre su dinero, ¿qué quiere decir? Que le da cobertura a su dinero. Entonces, eso que le está dando cobertura a su dinero, como es de Dios anatema, contamina lo que está debajo, el dinero. Mano, esto es, o sea, más claro no canta un gallo. ¿Cierto o no es cierto? Versículo siguiente, volvemos porque Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Siga. Y tomando de en medio, ¿dónde estaba el dinero? Debajo de ello, debajo de lo que se robó. Vuelve a decir por segunda vez, el dinero estaba debajo de ello. Y tomando de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. ¿Qué hicieron? Lo pusieron delante de Jehová. ¿Qué significa? Que lo que se roba no se perdona si no es restituido. No entendió. Usted le puede pedir perdón a Dios por algo que le robó a Dios, pero necesita restituir lo robado. Hello. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué? Y tomando de medio de la tienda, lo trajeron a Josué, todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Versículo siguiente. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera. ¿A quién más tomaron? El dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y lo llevaron todos al valle de Acor. Mire lo que uno hace, las consecuencias alcanzan ¿a quién? A su cónyuge, a sus hijos, a sus posesiones, a su herencia, a lo que usted tiene hasta escondido para en Colombia, o en República Dominicana, allá al ladito de Dajabón, cerca del Cibao, o en Ponce, Aguadilla, Fajardo, o en Ecuador. Gema a veces va a supervisar sus tierras allá y se nos queda 2 meses por allá pastando el ganado. Escuche, versículo siguiente, el 25, por favor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete ahora Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué dice?
los apedrearon y los quemaron después de ser apedreados. Porque Dios, ¿qué dijo? Que si quería que Dios volviera a estar con ellos, ¿qué tenía que hacer con el anatema? Quitar el anatema. O sea, está hablando de cambios radicales. Quiero bendición de Dios, quiero finanzas de Dios, no me robe lo de Dios, punto. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Josué capítulo 8. Rapidito, mira, ya voy a terminar, porque es que esto no lo puedo parar aquí porque llega a lo mejor. Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? ¿Qué le dice? No temas ni desmayes. Toma contigo, ¿qué dice? Toda la gente de guerra. Y los otros, ¿qué consejos le habían dicho? Lleve 2,000 o 3,000 y no fatigue al pueblo, que esto es pan comido. Y ahora Dios le dice ¿qué? Que lleve a todo. O sea, que cada conquista hay que ir con todo, con el alma, con el corazón, con las fuerzas, con la disposición, con la obediencia, derecho hacia adelante, con todo. Jehová le dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Ai. Oiga, imagínate, iba a ir a pelear una batalla donde tenía que subir, no bajar, donde no era un valle, donde tenían que escalar, pelear y conquistar, peor todavía. ¿Cierto o no es cierto? Y le dice: yo he entregado en tu mano. Yo he entregado en tu mano. ¿A quién? Al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. A Jericó, ¿qué le iba a entregar? La ciudad, el ejército, los varones de guerra del ejército y al rey. Y ahora le está dando ¿qué? ¿Qué le está aumentando acá? La tierra. Escuche esto. Mire qué interesante. Le dice: ahora te voy a entregar esto. Versículo siguiente. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que ¿qué? Que esta vez va a ser diferente. Solo que ¿qué? Que sus despojos, bestias, tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada la ciudad detrás de ellos. ¿Qué le está diciendo en este segundo caso? Ahora, como quitaste lo del anatema y me estás dando lo mismo, ahora en esta otra conquista, ¿para quién es el botín? Ahora le dice Dios: te lo he dado, pero esta vez el botín es vuestro, no me traiga botín. ¿Lo está viendo? ¿Lo está viendo? Sí. ¿Lo está viendo? Dice: pero esta vez. Ok, pero mire qué interesante. Jericó era una ciudad amurallada, indestructible. Y Ai significa ruina, pobreza, destrucción, caos. ¿Qué significa? Ruina, pobreza, destrucción y caos. Cuando el hombre toma lo de Dios en Jericó, no puede vencer la ruina, ni la pobreza, ni la miseria, ni el caos. El caos, la miseria, la pobreza le hicieron oposición y tuvo que huir. No pudo conquistar. Ahora Dios dice que le va a dar no solo la ciudad, le va a dar al pueblo, le va a dar al rey y le va a dar la tierra. En otras palabras, el principado que gobierna en la pobreza, en la miseria y en la ruina iba a ser derrotado por Josué. Y no solo iba a ser derrotado el principado que gobierna, mano, porque es que esto es una lucha de gobiernos. La miseria, la ruina, la pobreza, hay un principado que gobierna, hay una oposición,
hay un faraón que se levanta a impedir el avance. Y Dios con mano fuerte tiene que doblegar a Faraón. Y aquí lo interesante del caso es que ahora Dios le dice: por cuanto estás haciendo las cosas bien y estás entendiendo, porque esto es una transición, Dios te quiere dimensionar a otro nivel de bendición, pero Dios quiere estar seguro que no te vas a quedar con lo de Él. Bueno, si usted quiere ser dimensionado y destruir a Ai, tiene que devolver lo que tomó de Jericó. Así de sencillo. Mire, con esto termino. En Génesis capítulo 12, versículo 11, mire lo que hace Abraham. Por favor, con esto termino, pero por favor, no se me desconecte por nada del mundo. Por favor, open your mind. Open. Keep it open. Open your heart. Keep it open. Open your eyes. Open yourself. Escuche. Aconteció, está hablando de quién, de Abraham. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, esperen que esa no es la cita. Póngame todo Génesis 12 ahí, 3 versículos seguidos. Versículo 8, 12:8. Mire ese versículo 8. Mire qué interesante, por favor. Escuche esto. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de ¿qué? De Betel. ¿A dónde? Al oriente. Oiga, al oriente de Betel. Teniendo a Betel, ¿a dónde? Al occidente, y a Ai al oriente. ¿Y qué hizo? Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿En dónde? ¿En dónde? Entre Betel y Ai. Escuche, por favor, con esto cierro, porque mire que esto es tan lindo. Betel al occidente, Ai al oriente, y entre Betel y Ai edificó un altar. ¿Cierto o no es cierto? Ok. Yo creo que usted entienda esto. Mira la sabiduría de Dios tan espectacular. Josué tuvo que ir a pelear una batalla en Ai, donde no ganó, porque tomó lo del anatema en Jericó. ¿Cierto o no es cierto? Pero mire qué interesante. En Génesis capítulo 12 versículo 8, Abraham, cuando Dios le habla a Abraham, él va a Betel y a Ai, y entre Betel y Ai edifica un altar y sacrifica en ese altar. ¿Verdad? Lo que yo quiero que usted entienda es que Abraham estuvo en ese punto 700 años antes de Josué estar en Ai. Aproximadamente 720 años, porque se cuentan 430 años que el pueblo estuvo en esclavitud.
más el tiempo de Abraham al pueblo en esclavitud, más los 430 años, más la salida del pueblo de esclavitud, más los 40 años en el desierto. Cuando suma, son, según los exegetas, son como 720 años. O sea que entre 700 y 720 años, Abraham estuvo entre Betel y Ai, y edificó allí un altar. El problema es qué tipo de altar edificó Abraham en aquel tiempo. Mire qué interesante. Ai significa casa de Dios. Betel. Betel significa casa de Dios, puerta al cielo. ¿Cierto o no es cierto? Pero Ai significa ruina, escombros, montón, miseria, cosas revueltas, volteadas. Es el significado de Ai. Entonces, ahora Abraham sale hacia la tierra prometida y se encuentra en una posición donde en un lado ve las promesas de Dios, el propósito de Dios, la bendición de Dios, la casa de Dios, y mira para el oriente y ve escombros, ruina, todo revuelto. Pareciera como si nadie lo pudiera componer o arreglar. Contempla a su alrededor el futuro incierto, las promesas no se materializan, lo que ves es el ocaso, está llegando a oscuridad, se está poniendo el sol otra vez, las cosas no están saliendo bien. Cada vez que se mira, ay. Cuando miramos hacia Dios vemos una cosa, cuando miramos la realidad vemos otra. Ahora lo interesante del caso es que Abraham, miren qué interesante. Abraham edifica altar. El punto es que cuando Abraham edifica altar, cada vez que se edifica un altar, algo hay que sacrificar y algo tiene que morir. Nunca Abraham, nunca en un altar que levantaba, nunca no había sacrificio. Siempre algo tenía que morir. Siempre algo tenía que ser sacrificado. Abraham sabía que si él estaba entre Betel y Ai, entre la casa de Dios y puerta del cielo, y hay ruina, miseria, ocaso, revoltijo, en ese medio él tenía que sacrificar algo en ese altar, algo tenía que morir. Y Abraham toma la decisión en ese segundo altar, donde sacrifica sus dudas, sus incertidumbres, sus interrogantes. Escuche. Abraham necesita sacrificar sus dudas, sus interrogantes. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios sí me va a bendecir? ¿Será que esta sí será la promesa de Dios? Es que estoy mirando hay ruina, hay pobreza, todo está revuelto, no hay para dónde echar, hay escombros, y está mirando las cosas de Dios y está mirando esta realidad y está mirando y tomar una decisión. Él dice: necesito sacrificar algo en este altar, y dice que hizo un altar en medio de los dos y sacrifica sus dudas, sus incertidumbres. En otras palabras, voy a tomar la decisión de no estar dudando más. Voy a tomar la decisión de hacer las cosas bien. Voy a tomar las cosas de no estar tomando lo de Dios, de honrar a Dios, de darle a Dios lo de Dios, de proyectarme. Dios está conmigo, la dirección de Dios está conmigo, la mano de Dios está conmigo, la promesa de Dios está conmigo, Dios está conmigo. Voy hacia adelante, derecho y hacia adelante. Necesito sacrificar dudas e incertidumbres. ¿Sabe que dudamos para darle a Dios? Dudamos para hacer un negocio, dudamos para hacer un movimiento. E incertidumbre. Aquí Abraham dice: yo necesito sacrificar dudas e incertidumbre. Y dice que esto lo hizo antes de ¿dónde?
¿Antes de dónde? Antes de adentrarse a Egipto. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Hello. Mano, dice que antes de adentrarse a Egipto sacrificó el altar. ¿Cierto o no es cierto? Hello. Ahora, ¿qué pasa? Si usted se va al capítulo siguiente, capítulo 13, capítulo 13, mire, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él, su mujer y todo lo que tenía con él y con Lot. ¿Verdad? Hello. Versículo siguiente, ayúdame. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Era qué? ¿En qué? Ganado, plata y oro. Versículo siguiente. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. ¿Ok? Versículo siguiente. ¿Y dónde fue? Al lugar del altar que había hecho antes. No dijo que construyó otro altar. ¿Volvió a dónde? ¿A dónde volvió? A un altar donde antes había hecho pacto. Volvió antes a un lugar donde había sacrificado las dudas y la incertidumbre. Dice que volvió a ese lugar, pero no sacrificó ni construyó altar, sino que el altar ya estaba hecho. Él volvió ¿a qué? A retomar una promesa que había hecho, y la violó cuando entró a Egipto, porque en Egipto dijo que Sara era su hermana por miedo del rey de Egipto. ¿Cierto o no es cierto? Ahora dice que volvió entre Betel y Ai, volvió al altar, al lugar del altar que había hecho antes allí. ¿Qué dice? Dígalo, ¿qué hizo? En otras palabras, él vuelve y retoma el lugar de incertidumbre y vuelve a invocar el nombre de Jehová. Él va a recordar que en ese lugar hizo pacto y vuelve a retomar el pacto y dar gracias a Dios. Y dale gracias a Dios porque Dios lo había prosperado y bendecido. Hello. Manuel le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, ve la tierra que yo te mostraré, y haré a ti una nación grande, te enriqueceré, te engrandeceré. Ahora dice la Biblia que cuando llegó a Egipto, llegó con ¿qué? Era rico, plata, oro y ganado. Pero aún así, en Egipto tuvo sus luchas allá y tuvo que decir que esa era su hermana, y se puso en sus rollos, y tuvo que volver entre Betel y Ai al sitio donde había hecho primero altar y había sacrificado dudas e incertidumbres, para volver a ¿qué? A retomar. Hermano, es que póngase de pie, es que hay que volver a retomar los pactos que hizo con Dios. Hay que volverlos a retomar. Las promesas que se le hicieron a Dios hay que volverlas a retomar. Hay que volver al sitio donde se sacrificó las dudas y las incertidumbres, a renovar el pacto, y sobre todo a darle gracias. Hermano, hay que darle gracias a Dios. Aunque usted no se sienta merecedor de las cosas de Dios, hay que darle gracias a Dios. Aunque sienta usted que no está bien con Dios, hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gloria a Dios. Dios quiere transicionar. Dios quiere dimensionar tu economía, quiere dimensionar tus finanzas.
Yo quiero llamar primero a los empresarios, los que tienen un negocio, una compañía, una empresa. Yo los quiero acá al lado derecho. Los que son dueños de algo. Si usted tiene una empresa, una corporación, un negocio propio. ¿Usted qué tiene, Angie? Va. Si usted es dueño de algo, hágase a este lado. Hoy es el último día de primicias. No sé usted qué tanto le prestó atención a las primicias. Yo no sé qué tanta prioridad usted le dio a las primicias. Y tal vez después de este mensaje usted diga: wow, me estoy quedando con lo de Jericó. Y si me quedo con lo de Jericó, no voy a conquistar a Ai ni al rey de Ai. Atrévase a darle a Dios lo de Dios, a darle no solo finanzas, sino darle gloria, honra, adoración, alabanza. Dios es el dador de la vida, y Dios es el que abre puertas y cierra puertas. Dios es el que te pone los contactos divinos. Dios es el que te da la habilidad. Dios es el que te pone las bendiciones. Dios es el que dimensiona tu vida. Dios es el que conquista para ti. Y cuando te llaman a hacer un negocio, cuando te llaman a alguien, es porque Dios ya lo conquistó allá y dice: te lo voy a dar, ve por el que es tuyo, pero no tomes del anatema. Dios es celoso de sus cosas. Dios quiere prosperar y bendecir. Yo quiero hacer un llamado también a las personas que piensan este año abrir un negocio, abrir una empresa, abrir una fuente de ingresos. Los quiero acá al lado izquierdo. Este año